A propósito de este partido que ha sido considerado como de alto riesgo, hay también muchos ánimos caldeados, especialmente lo vemos en las redes sociales, con reacciones violentas, agresivas, gente que de pronto se empieza a pelear, gente que ya no te quiere dirigir la palabra, que te bloquea en redes, que se vuelve tu ex amigo. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra salud mental cuando afrontamos un partido de fútbol? Se enfrentan Universitario y Alianza, pero ¿por qué nos enfrentamos nosotros? Estamos con Víctor del Carpio, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, para que nos dé algunas recomendaciones buscando mantener la paz, la cordialidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto por estar contigo. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Estamos ante un partido que sí, genera muchas emociones, son probablemente los equipos que tienen mayor cantidad de hinchas en el país, hay muchos nervios, mucha emoción, pero ¿cómo eso contenerlo para que eso no se traduzca en violencia? Bueno, definitivamente el fanatismo es algo muy importante, ¿no? Y hay que determinar qué es el fanatismo. Y el fanatismo vendría a ser esas creencias muy arraigadas que tiene una persona que mueven acciones. Eso puede ser en determinados momentos de riesgo, tal cual se ha visto en Argentina, ¿no? Que un fanático se suicida simplemente porque su equipo pierde. Correcto. Entonces, hay que identificar cómo es la persona y hay que identificar que todo un límite es adecuado. Divertirse con el fútbol es algo bonito, a nosotros nos agrada, nos gusta y lo tenemos que hacer, en familia, como amigos. Pero llegar al fanatismo, eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, acá la palabra principal es buscar la racionalidad. Okay. ¿Qué significa? Siempre identificar que es un deporte, que es una actividad que nos va a generar un placer, pero no permitir que ello nos lleve a una desgracia. Entonces siempre hay que medir las consecuencias de ello. ¿Y cómo darnos cuenta? ¿Cómo yo me doy cuenta que de repente en el caso yo, hincha de Alianza, mi amor por Alianza Lima de pronto ya está siendo un amor tóxico, no está siendo un amor sano? ¿Cómo yo me reconozco para darme cuenta de que algo está mal? Cuando ya comienzo a tomar acciones que ya están contra mí mismo o contra otras personas. Cosas que normalmente yo no haría, pero que las puedo hacer desencadenadas solamente por esa emoción. Lo que sucede, por ejemplo, ahora es un momento muy importante, es una final, entonces todas las personas van a estar muy emocionadas y dentro de ellos van a tener muchas emociones. El detalle viene que esas emociones, lo que no podemos permitir es que nos lleven a la impulsividad, y la impulsividad es destructiva. En ese momento, por ejemplo, que yo puedo estar muy molesto, no puedo hacer algo que dañe a otra persona o me dañe a mí mismo, o finalmente termine destruyendo lo que podría ser un buen momento. Esa palabra impulsividad es una palabra clave en nuestra sociedad, que es una de las principales pilares que tenemos que trabajar en lo que es salud mental. Exacto, y usted habla de la impulsividad, de repente hasta trasladarlo a una acción física, pero a mí me sorprende, por ejemplo, porque tengo amigos, pues obviamente amigos de Universitario de Deportes, la madrina de mi hijo es hincha acérrima de Universitario, pero me sorprende a veces esos mensajes en redes sociales de gente que uno conoce con una agresividad tremenda, con una violencia tremenda, y a veces alguna vez le he escrito a alguien y le he dicho, oye, ¿te parece este mensaje que has puesto? Y me dice, ay, fue en el calor del momento, no me di cuenta, lo voy a borrar. Eso también es violencia, esos mensajes agresivos. Definitivamente, y eso justamente me da la respuesta de lo que vendría a ser la impulsividad, ¿no? O sea, fue el calor del momento, fue el calor de la emoción, y yo actué por la emoción que tenía en ese momento sin pensar en las consecuencias. Muchas personas cuando actúan por impulsividad van a tomar decisiones o van a tomar acciones que normalmente no lo harían. Y ahí viene el problema. Entonces, yo le recomendaría a toda la población en forma general que, pueden estar en un momento muy felices, pueden estar en un momento muy frustrados, es que no se dan los resultados que buscan, pero por cada cosa que van a hacer, que piensen en la consecuencia que podría traer. Claro, en todo nivel. Y en el caso de los que son autoridades de Alianza, autoridades de Universitario, cuando también comunican sus mensajes hacia el hincha, a veces también de los dos lados tienen una forma de comunicación bastante agresiva. El otro no es tu rival, el otro es tu enemigo, es el malo de la historia, ¿no? Definitivamente, y eso tiene que ver mucho con la publicidad que utilizan, ¿no? Para poder manejar su marketing. Sin embargo, esos mensajes también hacen que la población que tiene como ídolos, por así llamarlos, a todos los miembros de, por ejemplo, un equipo, simplemente actúen sin pensar en las consecuencias. Pero, por ejemplo, pasar algo, ¿no? ¿Para quién va a ser la consecuencia de ese acto?
va a ser para la persona que lo está realizando o para otra persona. Entonces hay que tomar en consideración que la impulsividad es algo que nosotros tenemos que manejar en salud mental, y lo voy a repetir. O sea, el problema de nuestra sociedad es la impulsividad que se está generando. La violencia no puede ser sinónimo de fanatismo. Esa es la diferencia, ser hincha y ser fanático. El fanático es cuando ya no puede distinguir entre el bien y el mal, entre el impulso. Claro, cuando te pasa algo triste, cuando tu equipo pierde, puedes llorar, puedes pasar por una situación triste, porque sí te afecta, lo sientes como una pérdida, como un dolor, pero ¿dónde ya la situación se vuelve complicada? Porque hay personas, y bien hacía la referencia de lo que sucedió luego de la final de la Copa Libertadores con este hincha de Boca, hay personas que incluso entran en cuadros de depresión profunda. Ya, hay que identificar que las emociones normales, por ejemplo, como la tristeza, es una emoción totalmente válida. O sea, si mi equipo está perdiendo, yo quería que gane, me siento frustrado, me siento triste. Pero de ahí yo tengo que aprender a controlar y a canalizar esa emoción negativa, a aceptarla, que es algo que la población no lo hace normalmente, porque a nadie nos gusta sentirnos tristes ni ansiosos. O sea, nadie quiere sentirse eso, pero es parte de la vida y hay que saberlas aceptar. Ahora, el problema viene cuando las personas con esa emoción toman una decisión. Y eso es lo que se llama impulsividad. O sea, actuar simplemente por una emoción muy fuerte sin pensar en las consecuencias. Y ahí viene el problema. No solamente en el ámbito deportivo, o sea, el fanatismo, o sea, el término per se de fanatismo lo podríamos llevar no solo al deporte, lo podríamos llevar a las religiones, lo podríamos llevar a las culturas, entre otros. Pero en el caso del fútbol, que mueve masas, probablemente es uno de los deportes donde haya reacciones más violentas. O sea, ¿hace cuántos años que no podemos tener un clásico del fútbol peruano con las dos hinchadas, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a trabajar como sociedad para que nos vaya mejor en ese tema? En primer lugar, hay que tener el tema de la tolerancia, ¿no? Segundo lugar, tenemos que nosotros aprender a manejar lo que es la aceptación de emociones negativas y entender que la frustración es parte de la vida. Siempre va a haber frustración en determinadas circunstancias. Entonces simplemente nos queda aceptar la tristeza, aceptar la ira. Y como tercer cápita, decir de que siempre pensar en las consecuencias de cada acto que voy a hacer. Porque no por un momento podría destruirme absolutamente toda una vida. Muchísimas gracias, doctor, por conversar con nosotros. Víctor del Carpio, psiquiatra, conversó con nosotros tratando de manejar las emociones de cara a este clásico, de cara a esta final y de cara a nuestra vida, en cada cosa que hagamos. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos ha dado. Gracias. Y en esa línea de las recomendaciones, de esos mensajes de paz, vamos a escuchar lo que dijo más temprano don Walter Oyarse.